Tom Wilson se ajustó la corbata por quinta vez mientras esperaba frente al alto edificio acristalado. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas de TechFlow Solutions, haciendo que la estructura pareciera aún más impresionante de lo que había imaginado. Respiró hondo y miró su reloj. Eran las 8:30 de la mañana, exactamente 30 minutos antes de su entrevista programada. Le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía la carpeta con su currículum y sus certificados. Era su decimoquinta entrevista de trabajo en 6 meses y cada rechazo le había hecho sentir más desesperado. Las facturas se acumulaban en casa y su hija Emma necesitaba zapatos nuevos para el colegio. El dinero que había ahorrado se había agotado casi por completo. Tom atravesó la puerta giratoria y entró en el espacioso vestíbulo. Todo parecía caro y moderno. Los suelos eran de mármol pulido y las paredes estaban decoradas con premios y certificados. Jóvenes empleados con trajes elegantes cruzaban rápidamente el vestíbulo, hablando por teléfono o llevando ordenadores portátiles. Todos parecían ocupados y exitosos. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista, una joven con una sonrisa radiante. «Tengo una entrevista a las 9 a.m. Me llamo Tom Wilson», respondió, tratando de parecer seguro. «Por favor, tome asiento. Alguien vendrá a buscarlo en breve», dijo ella, señalando una cómoda sala de espera. Tom se sentó y miró a su alrededor. Las sillas eran de cuero y muy cómodas. Cogió una revista de negocios de la mesa de centro e intentó leer, pero su mente no dejaba de divagar. Pensó en Emma, que probablemente se estaría preparando para ir al colegio en ese momento. Su vecina, la señora Rodríguez, había accedido a llevarla al colegio esa mañana para que él pudiera asistir a la entrevista. Emma tenía 7 años y era lo más importante en su vida. Su madre los había abandonado cuando Emma solo tenía 2 años. Desde entonces, habían sido solo ellos dos contra el mundo. Tom había trabajado duro para mantener a su hija, pero perder su trabajo hacía 6 meses lo había complicado todo. Su anterior empresa, The Tate Tech Systems, era una pequeña pero exitosa empresa de software. Tom había trabajado allí durante 8 años como ingeniero de software senior. Era bueno en su trabajo e incluso había desarrollado varias soluciones innovadoras que le ahorraron dinero a la empresa. Pero cuando una corporación más grande compró los datos, decidieron trasladar todas las operaciones a otra ciudad. Tom no podía mudarse porque Emma estaba adaptada a su escuela y tenía amigos allí. A las 9:10, una mujer con traje de negocios se le acercó. Era alta, tenía el pelo castaño corto y parecía tener unos 40 años. «Señor Wilson, soy la señora Davis, la responsable de contratación. Por favor, sígame», dijo con tono profesional. Tom se levantó y la siguió por un pasillo lleno de oficinas. Los empleados trabajaban en sus ordenadores y se podían ver múltiples monitores y equipos avanzados por todas partes. Era exactamente el tipo de lugar en el que quería trabajar. Entraron en una sala de conferencias donde les esperaban otras 2 personas. La señora Davis los presentó como el señor Johnson, del departamento técnico, y la señora Chen, de recursos humanos. Tom les dio la mano a todos y se sentó frente a ellos. «Gracias por venir hoy, señor Wilson», comenzó la señora Davis. «Hemos revisado su currículum y nos gustaría saber más sobre su experiencia laboral reciente». Tom abrió su carpeta y sacó copias de su currículum. «Trabajé en Data Systems durante 8 años como ingeniero de software senior. Me especialicé en gestión de bases de datos y optimización de sistemas. Desarrollé varios programas que mejoraron la eficiencia en un 30%. El señor Johnson miró los papeles. «Suena impresionante, pero veo que ha estado desempleado durante 6 meses. ¿Puede explicar este vacío?». Tom esperaba esta pregunta. Data fue adquirida por otra empresa y trasladaron sus operaciones a Chicago. Decidí quedarme aquí por compromisos personales. «¿Compromisos personales?», preguntó la señora Chin, levantando una ceja. Tom dudó un momento. Sabía que mencionar a su hija podría afectar sus posibilidades, pero creía en la honestidad. «Soy padre soltero. Mi hija tiene 7 años y no quería perturbar su educación y su vida social mudándome a otra ciudad.
Los tres entrevistadores intercambiaron miradas. Tom notó que sus expresiones cambiaban ligeramente. La señora Davis tomó algunas notas en su papel. Ya veo, dijo la señora Davis. ¿Y cómo manejaría las exigencias de este puesto? A menudo requerimos que los empleados trabajen horas extras, especialmente durante los plazos de entrega de los proyectos. Estoy muy comprometido con mi trabajo, respondió Tom. Siempre he cumplido con mis plazos y a menudo he trabajado horas extras cuando ha sido necesario. Soy organizado y eficiente en la gestión de mi tiempo. Pero seguramente tener una hija pequeña crearía conflictos, dijo el señor Johnson. ¿Qué pasaría si necesitáramos que trabajara hasta tarde o que viniera los fines de semana? Tom sintió que se le encogía el corazón. Veía por dónde iba la conversación. Tengo un servicio de guardería fiable. Mi vecino me ha ayudado mucho y Emma va a un programa extraescolar. Puedo ser flexible cuando sea necesario. La señora Chin se inclinó hacia adelante. Señor Wilson, agradecemos su sinceridad sobre su situación. Sin embargo, este es un puesto muy exigente. Necesitamos a alguien que pueda comprometerse plenamente con las necesidades de la empresa. Entiendo sus preocupaciones, dijo Tom, tratando de mantener la voz firme. Pero creo que mis habilidades y experiencia me convierten en un excelente candidato. Tengo referencias que pueden confirmar mi dedicación y ética de trabajo. La señora Davis volvió a mirar su currículum. Sus habilidades técnicas parecen adecuadas, pero buscamos a alguien que pueda crecer con la empresa, alguien sin obligaciones externas que puedan interferir en su desarrollo profesional. Tom se sintió frustrado, pero trató de mantener la profesionalidad. Creo que ser padre me ha hecho más responsable y mejor en la gestión del tiempo. Estoy muy motivado porque tengo a alguien que depende de mí. La entrevista continuó durante otros 20 minutos, pero Tom se dio cuenta de que ya habían tomado una decisión. Le hicieron preguntas técnicas que él respondió con confianza, pero su lenguaje corporal demostraba que no estaban realmente interesados en sus respuestas. Finalmente, la señora Davis cerró su carpeta. Gracias por su tiempo, señor Wilson. Nos pondremos en contacto con usted en unos días. Tom sabía que era una forma educada de decir que no. Había oído esas mismas palabras 14 veces antes. Se levantó y estrechó la mano a todos. Gracias por considerar mi candidatura para este puesto, dijo. Espero que consideren seriamente mi solicitud. La señora Davis sonrió educadamente. Por supuesto, consideraremos cuidadosamente a todos los candidatos. La señora Davis acompañó a Tom de vuelta al vestíbulo. Mientras caminaban, ella dijo, Señor Wilson, espero que comprenda que tenemos que considerar lo que es mejor para la empresa. No es nada personal. Lo entiendo, respondió Tom, aunque sentía todo menos comprensión. Salió del edificio y se dirigió a su coche, un viejo sedán que había visto días mejores. Mientras se sentaba al volante, sintió la familiar punzada del rechazo. Pensó en Emma, que le preguntaría por la entrevista cuando la recogiera del colegio. ¿Qué le diría esta vez? Tom arrancó el coche y estaba a punto de marcharse cuando se percató de que había conmoción dentro del edificio. A través de los grandes ventanales, podía ver a gente corriendo de un lado a otro. Los empleados se agolpaban alrededor de las pantallas de los ordenadores, con aspecto preocupado y confundido. Apagó el motor y observó cómo más gente se unía a los grupos. Algunos hablaban por teléfono con expresión de urgencia. Un hombre con un traje caro, que parecía ser un ejecutivo, caminaba rápidamente de un grupo a otro, claramente agitado. Tom bajó la ventanilla y pudo oír voces elevadas que provenían del edificio. Alguien gritó algo sobre que los sistemas estaban caídos. Otra persona mencionó que nada funcionaba. Como ingeniero de software, Tom reconoció los signos de un problema técnico importante. Parecía que sus sistemas informáticos se habían colapsado. Este era exactamente el tipo de emergencia que había manejado muchas veces en su trabajo anterior. Más personas con traje llegaban al edificio llevando equipos y ordenadores portátiles. Parecían consultores externos traídos para solucionar el problema. Tom los observó mientras se apresuraban por el vestíbulo con expresiones serias. El hombre del traje caro, que Tom supuso que era probablemente el director general, iba de un lado a otro del vestíbulo.
Incluso desde su coche, Tom podía ver que el hombre estaba muy estresado y enfadado. Tom pensó en marcharse y olvidarse de ese lugar que acababa de rechazarlo, pero algo le hizo quedarse y observar. Quizás fue la curiosidad, o quizás fue la satisfacción de ver a la empresa que lo había despedido ahora luchando con problemas. Mientras observaba cómo se desarrollaba el caos, Tom se dio cuenta de que esta podría ser la mayor crisis a la que se había enfrentado TechFlow Solutions. Fuera lo que había fallado en sus sistemas, era claramente lo suficientemente grave como para traer a consultores caros y causar pánico entre el personal. Miró su teléfono y vio que tenía 30 minutos antes de tener que recoger a Emma del colegio. Una parte de él quería marcharse y dejar atrás esa mañana decepcionante, pero otra parte estaba fascinada por la crisis técnica que se desarrollaba ante sus ojos. Tom Wilson no tenía ni idea de que ese momento de curiosidad lo cambiaría todo para él y su hija. Simplemente se sentó en su coche observando y preguntándose qué tipo de problema podía causar tal caos en una empresa de tecnología moderna. El rechazo aún le dolía. Algo se le dolía, pero ahora estaba presenciando algo mucho más dramático que su entrevista fallida. Las mismas personas que lo habían despedido hacía unos minutos ahora se enfrentaban a lo que parecía ser un fallo total del sistema. Mientras observaba la frenética actividad a través de las ventanas de cristal, Tom no tenía forma de saber que esta crisis pronto se convertiría en su oportunidad de redención. Tom permaneció en su coche, observando el caos creciente dentro de TechFlow Solutions. A través de los grandes ventanales, podía ver a más empleados reuniéndose en el vestíbulo. Sus rostros mostraban preocupación y confusión. Algunos sostenían teléfonos en sus oídos y hablaban rápidamente. Otros señalaban las pantallas de los ordenadores y negaban con la cabeza. El hombre del traje caro, a quien Tom ahora reconocía como el director general de la empresa por las fotos que había visto en su sitio web, se movía de un grupo a otro. Tenía el rostro enrojecido por la ira y el estrés. Tom podía verlo gesticular violentamente mientras hablaba con diferentes empleados. Llegaron más consultores, cargando pesadas maletas con equipos y múltiples ordenadores portátiles. Se trataba claramente de especialistas caros, el tipo de personas a las que las empresas llamaban cuando se enfrentaban a emergencias técnicas graves. Tom contó al menos 6 equipos de consultores diferentes entrando en el edificio en 10 minutos. Su teléfono sonó, rompiendo su concentración. El identificador de llamadas mostraba que era la señora Rodríguez, su vecina. «Hola, Tom», dijo la voz familiar. «¿Cómo te ha ido la entrevista?» Tom suspiró. «No muy bien, señora Rodríguez. Dijeron que llamarían, pero sé que no lo harán. Lo siento, querido, pero no te rindas. Algo mejor aparecerá. Eso espero. Emma está bien. Está bien. La dejé en la escuela a tiempo. Quería que le dijera que le hice una tarjeta de buena suerte para su entrevista. Está muy emocionada por contártelo cuando llegue a casa». A Tom se le partió un poco el corazón. Emma siempre creía en él, incluso cuando él empezaba a perder la fe en sí mismo. «Gracias por cuidar de ella. La recogeré a las 3:30, como siempre. Tómate tu tiempo, Tom, y recuerda, las cosas suelen salir bien cuando menos lo esperamos». Después de colgar, Tom miró su cuenta bancaria en el teléfono. Las cifras eran deprimentes. Tenía dinero suficiente para pagar el alquiler durante 3 semanas más, quizá 4, si era muy cuidadoso con los gastos. Después de eso, tendría que tomar algunas decisiones difíciles. Pensó en la tarjeta de buena suerte de Emma que le esperaba en casa. Ella siempre le hacía pequeños dibujos y notas cuando tenía entrevistas importantes. Su habitación estaba llena de dibujos coloridos que ella había hecho de ellos juntos, siempre mostrándolo a él con traje yendo al trabajo. Ella creía que su padre era el hombre más inteligente del mundo, y Tom tenía pánico a decepcionarla. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de otra empresa a la que había enviado su solicitud hacía 2 semanas. «Gracias por su interés en nuestro puesto. Hemos decidido seguir adelante con otros candidatos». Era su 16º rechazo en 6 meses. Tom guardó el teléfono y volvió a mirar el edificio. La situación en el interior parecía estar empeorando.
Podía ver a gente corriendo de una planta a otra. Los ascensores no paraban de moverse y las escaleras estaban llenas de empleados cargando con equipos. Una furgoneta de noticias se detuvo al otro lado de la calle. Un reportero y un cámara salieron y comenzaron a instalar su equipo. Al parecer, la noticia de la crisis de TechFlow se estaba difundiendo más allá de las paredes de la empresa. Esto se estaba convirtiendo en un desastre tanto para las relaciones públicas como para la tecnología. La experiencia de Tom le decía que probablemente se trataba de un fallo importante del sistema. En sus 8 años en Data Tech Systems, había visto situaciones similares. Por lo general, se trataba de bases de datos dañadas, sistemas de copia de seguridad defectuosos o problemas de red que se propagaban a través de múltiples sistemas conectados. Recordó un incidente concreto en Daatec, en el que la base de datos principal de clientes se había dañado durante una actualización rutinaria. Toda la empresa entró en pánico porque no podían acceder a la información de los clientes. Los consultores externos trabajaron durante 12 horas sin éxito. Finalmente, Tom descubrió que el problema era un simple error de indexación que se podía solucionar con unos pocos comandos. El mismo caos que estaba presenciando ahora había ocurrido en su antigua empresa, pero a menor escala. La diferencia era que TechFlow Solutions era mucho más grande, lo que significaba que su crisis probablemente estaba afectando a miles de clientes y les estaba costando enormes cantidades de dinero. A través de las ventanas, Tom podía ver a los consultores trabajando frenéticamente en las terminales de los ordenadores. Habían instalado varias estaciones de trabajo en el vestíbulo y estaban conectando diversos dispositivos a la red. A pesar de su costoso equipo y su aparente experiencia, las expresiones de pánico en los rostros de todos sugerían que no estaban avanzando. Pasó otra hora. Tom sabía que debía marcharse, pero algo le impedía dejar de mirar. Tal vez fuera curiosidad profesional o tal vez una extraña sensación de satisfacción al ver a la empresa que lo había rechazado enfrentándose a tales dificultades. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era la escuela de Emma. Señor Wilson, soy la señora Patterson, de la escuela primaria Green Valley. Emma está bien, pero se cayó durante el recreo y se ha pelado la rodilla. Le está pidiendo que vaya a recogerla. Los instintos paternos de Tom se activaron de inmediato. ¿Está muy herida? ¿Necesita atención médica? No, solo es una rosadura en la rodilla. Se la hemos limpiado y le hemos puesto una tirita, pero está llorando y quiere que vaya su papá. Estaré allí en 20 minutos, dijo Tom mientras arrancaba el coche. En realidad, señor Wilson, ya se ha calmado. Dice que quiere esperar hasta la hora habitual de recogida porque no quiere interrumpir su importante reunión de trabajo. Tom sonrió a pesar del estrés. Emma siempre pensaba en los demás, incluso cuando estaba herida. ¿Está segura de que está bien? Está bien. De hecho, ahora está ayudando a la enfermera a organizar los suministros. Esa niña tiene un corazón muy bondadoso. Después de colgar, Tom se dio cuenta de que el accidente de Emma podría haber sido mucho peor. Y si hubiera resultado gravemente herida. No tenía seguro médico desde que perdió su trabajo. Los pagos de cobra de su anterior empleador eran demasiado caros para su presupuesto actual. Una emergencia médica grave podría arruinarles por completo. El estrés de su situación le golpeó de golpe. Era un padre soltero sin ingresos, con ahorros cada vez más escasos y sin perspectivas de empleo. 16 empresas lo habían rechazado, y sus habilidades parecían no significar nada para los posibles empleadores una vez que se enteraban de su situación familiar. Tom miró hacia TechFlow Solutions y vio que llegaban aún más equipos de consultores. Estas empresas cobraban miles de dólares por hora y, sin embargo, la crisis parecía continuar. Podía ver al director general hablando por teléfono, paseándose de un lado a otro con creciente agitación. A Tom se le ocurrió una idea descabellada. ¿Y si él sabía cómo solucionar su problema? ¿Y si su experiencia en Data Tech le había enseñado algo que estos costosos consultores no sabían? Sacudió la cabeza y descartó la idea. Porque iban a escuchar a alguien a quien acababan de rechazar para un trabajo. Pero la idea no se le iba de la cabeza. Tom siempre había sido bueno diagnosticando problemas del sistema.
Tenía una habilidad natural para ver patrones y conexiones que otros pasaban por alto. En Data Tech, sus colegas solían llamarlo cuando no podían resolver problemas técnicos. Observó cómo traían más equipos al edificio. El consultor parecía estar probando diferentes enfoques, pero nada parecía funcionar. El director ejecutivo estaba ahora rodeado por un grupo de ejecutivos, todos con aspecto de estar muy estresados. El teléfono de Tom indicaba que era casi mediodía. La crisis llevaba más de 2 horas, lo que significaba que le estaba costando a TechFlow enormes cantidades de dinero. Cada minuto que pasaba, sus sistemas seguían caídos. Estaban perdiendo negocios y dañando su reputación. Volvió a pensar en Emma. Ella contaba con él para encontrar un trabajo y mantenerlos. No entendía por qué papá estaba ahora todos los días en casa en lugar de ir a trabajar como otros padres. Había empezado a dibujar su apartamento en lugar de casas con jardín, porque de alguna manera intuía que su situación era temporal e incierta. El reportero de noticias al otro lado de la calle estaba ahora haciendo una retransmisión en directo, señalando el edificio de TechFlow. Tom podía imaginar los titulares. Importante empresa tecnológica se enfrenta a una crisis de sistemas o TechFlow Solutions, incapaz de resolver sus propios problemas técnicos. Para una empresa que se enorgullecía de proporcionar soluciones técnicas a otras empresas, este fracaso público era devastador. Probablemente, el precio de sus acciones estaba cayendo y sus clientes estaban buscando proveedores de servicios alternativos. Tom tomó una decisión. Se quedaría y observaría un poco más. No porque tuviera intención de involucrarse, sino porque sentía verdadera curiosidad por saber qué tipo de problema podía dejar perplejos a tantos expertos. Su orgullo profesional estaba en juego, aunque sus sentimientos personales se habían visto heridos por el rechazo de esa mañana. Mientras observaba el caos que continuaba, Tom no tenía ni idea de que la siguiente hora lo cambiaría todo para él y para Emma. Simplemente se sentó en su coche, observando la crisis y pensando en los retos técnicos a los que se enfrentaba la empresa. El mismo edificio que lo había rechazado esa mañana era ahora el escenario del mayor desastre profesional que había presenciado jamás. Y, en algún lugar de su mente, Tom comenzaba a formarse una idea sobre cuál podría ser la causa de sus problemas. Pero apartó esos pensamientos. No era más que un padre soltero en paro sentado en un coche viejo, observando los problemas de otras personas desde la distancia. Tenía su propia crisis de la que preocuparse y era hora de ir a recoger a su hija al colegio. Sin embargo, algo le hizo quedarse un poco más, observando y preguntándose si la solución al problema de TechFlow podría ser más sencilla de lo que nadie imaginaba. Tom volvió a mirar su reloj. Eran las 12:30 y tenía que recoger a Emma del colegio en 3 horas. La crisis en TechFlow Solutions llevaba ya más de 3 horas y la situación parecía empeorar en lugar de mejorar. A través de las ventanas de cristal, pudo ver que había llegado aún más gente. El vestíbulo estaba ahora abarrotado de consultores, ejecutivos y empleados. Se habían instalado múltiples estaciones de trabajo informáticas y los cables se extendían por el suelo en todas direcciones. A pesar de toda esta actividad, las expresiones en los rostros de todos mostraban que no se estaba logrando ningún progreso. Tom observó cómo el director general, el señor Roberts, levantaba las manos con frustración mientras hablaba con un grupo de consultores. El hombre parecía agotado y desesperado. Tom podía imaginar la presión a la que estaba sometido. Cada minuto que los sistemas permanecían inactivos le costaba dinero a la empresa y dañaba su reputación. Llegó un nuevo grupo de consultores que traían consigo equipos aún más avanzados. Tom contó los vehículos en el estacionamiento y calculó que se había llamado al menos a 50 especialistas para resolver este problema. El costo de todos estos expertos probablemente ascendía a decenas de miles de dólares por hora. A pesar de sentirse herido por el rechazo de esa mañana, Tom sentía una creciente curiosidad profesional. ¿Qué tipo de problema podía dejar perplejos a tantos técnicos experimentados? En sus 8 años en Data Tech Systems, se había encontrado con muchas situaciones similares, y la mayoría tenían soluciones más sencillas de lo que la gente pensaba inicialmente.
Sonó su teléfono. Era de nuevo la escuela de su hija. Señor Wilson, soy la señora Patterson otra vez. Emma pregunta si ha encontrado trabajo hoy. Quiere saber si podrá comprarle los materiales de arte para su proyecto escolar. A Tom se le encogió el corazón. Emma necesitaba lápices de colores y cartulina para una presentación que debía entregar la semana siguiente. Él esperaba comprárselos después de conseguir el trabajo, pero ese plan había fracasado. Dígale que sigo trabajando en ello. Se me ocurrirá algo. También me ha pedido que le diga que cree en usted y que sabe que es el papá más inteligente del mundo. Después de colgar, Tom sintió una oleada de determinación. Emma creía en él por completo y no podía defraudarla. Tenía que encontrar la manera de mantener a su hija sin importar lo que costara. Volvió a pensar en TechFlow Solutions y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía quedarse sentado en su coche compadeciéndose de sí mismo mientras veía a otras personas luchar con un problema que él podría resolver. Aunque lo hubieran rechazado esa mañana, su ética profesional le exigía al menos intentar ayudar. Tom salió del coche y se dirigió hacia el edificio. Le temblaban ligeramente las manos, pero su determinación era firme. No tenía nada que perder y Emma necesitaba que fuera valiente. El vestíbulo era aún más caótico de lo que parecía desde fuera. Docenas de personas trabajaban frenéticamente en terminales de ordenador, hablaban por teléfono y corrían entre diferentes puestos de trabajo. El nivel de ruido era abrumador, con múltiples conversaciones simultáneas. Tom se acercó al mostrador de seguridad, donde un guardia intentaba controlar a la multitud de consultores y visitantes. Disculpe, dijo Tom. Necesito hablar con alguien sobre el problema técnico que están teniendo. El guardia apenas levantó la vista de sus papeles. ¿Pertenece a uno de los equipos de consultores? No, pero tengo experiencia con este tipo de fallos del sistema. Quizás pueda ayudar. Lo siento, señor. Solo el personal autorizado puede pasar del vestíbulo durante esta emergencia. Tom probó con otro enfoque. ¿Podría llamar al señor Roberts? Dígale que Tom Wilson está aquí y cree que puede resolver el problema. El guardia negó con la cabeza. El señor Roberts está muy ocupado en este momento. No está atendiendo llamadas de personas que no estén directamente involucradas en la resolución de esta crisis. Tom se sintió frustrado, pero no se rindió. Se quedó cerca del mostrador de seguridad y observó la actividad a su alrededor. Por lo que pudo oír de las diversas conversaciones, parecía tratarse de un fallo total de la base de datos. Varias personas hablaban de archivos dañados, copias de seguridad fallidas y errores del sistema Cascade. Pasaron 15 minutos. Tom estaba a punto de marcharse cuando oyó a alguien gritar cerca de los ascensores. El señor Roberts había salido de un ascensor y cruzaba rápidamente el vestíbulo, claramente agitado. Esto es inaceptable. El señor Roberts se dirigía a un grupo de consultores que lo seguían. Llevamos 4 horas pagándoles y no están más cerca de resolver este problema que cuando empezaron. Señor, estamos haciendo todo lo posible, respondió uno de los consultores. Se trata de un fallo extremadamente complejo que afecta a varios sistemas interconectados. No quiero excusas, quiero soluciones. Nuestra presentación más importante para los inversores es en 2 horas, y si no podemos acceder a nuestra base de datos de clientes, perderemos el contrato más importante de la historia de nuestra empresa. Tom se dio cuenta de que era su oportunidad. Dio un paso adelante y se acercó al grupo. Disculpe, señor Roberts, dijo respetuosamente. El señor Roberts se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por el estrés y la ira. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha pasado la seguridad? Me llamo Tom Wilson. Esta mañana he tenido una entrevista aquí para el puesto de ingeniero de software. Creo que puedo solucionar el problema de su sistema. El señor Roberts lo miró fijamente durante un momento y luego miró a la señora Davis, que había aparecido a su lado. ¿No es este el candidato que decidimos no contratar? La señora Davis asintió con la cabeza, con aire avergonzado. Sí, señor. Señor Wilson, no estoy segura de que sea el momento adecuado. Espere un momento, interrumpió el señor Roberts, cuya desesperación superó su escepticismo. ¿Cree que puede solucionar esto cuando 50 de los mejores consultores de la ciudad no han podido? Tom asintió con calma.
He visto este tipo de fallos antes. Basándome en lo que he observado y oído, creo que su problema es más sencillo de lo que todos piensan. El señor Roberts miró al consultor jefe, que se encogió de hombros con impotencia. Señor, hemos probado todo lo que sugiere el protocolo estándar. En este momento, estamos considerando una reconstrucción completa del sistema, lo que podría llevar días. Días. El señor Roberts estalló. En unos días estaremos en bancarrota. Se volvió hacia Tom. ¿Cuál cree exactamente que es el problema? Sospecho que se trata de un índice de base de datos dañado que está provocando un fallo en cadena en sus sistemas integrados, explicó Tom. Es un problema común que parece mucho más grave de lo que realmente es. La solución suele consistir en reconstruir las tablas de índices primarios y restablecer los protocolos de conexión. El consultor jefe se rió con desdén. Señor, ya hemos comprobado todas las soluciones obvias. Esto claramente va más allá del alcance de la resolución básica de problemas. El señor Roberts miró alternativamente a Tom y al consultor. Su empresa estaba perdiendo dinero cada segundo y su mayor oportunidad de negocio estaba a punto de desaparecer. ¿Cuánto tiempo le llevaría comprobar su teoría? Le preguntó a Tom. Dame 5 minutos en un terminal conectado a tu servidor principal, respondió Tom con confianza. La señora Davis dio un paso al frente. Señor, no creo que sea prudente. El señor Wilson no tiene autorización para acceder a nuestros sistemas. Y si comete un error, no estaremos peor de lo que estamos ahora. El señor Roberts espetó. Se volvió hacia Tom. 5 minutos, pero si causas algún problema adicional, haré que te arresten. Tom asintió. Entendido. El señor Roberts llevó a Tom a una estación de trabajo que habían instalado los consultores. Varios monitores mostraban diversos diagnósticos del sistema y mensajes de error. Tom se sentó y comenzó a escribir rápidamente. La multitud de consultores y ejecutivos se reunió a su alrededor para observar. Tom los ignoró y se concentró en las pantallas. En 2 minutos, había navegado hasta el sistema de gestión de la base de datos e identificado el problema. Allí, dijo, señalando un código de error específico, su tabla de índice de clientes principal está dañada, pero el sistema está intentando reconstruirla utilizando archivos de copia de seguridad que también están dañados. Está creando un bucle infinito que está colapsando toda la red. Ya lo hemos comprobado. Uno de los consultores dijo, has comprobado la tabla principal, pero no has comprobado los archivos de validación de la copia de seguridad. Tom respondió, el sistema no aceptará la reconstrucción hasta que estos 3 archivos se restablezcan manualmente. Los dedos de Tom volaban sobre el teclado. Accedió a una interfaz de línea de comandos y comenzó a escribir una serie de comandos complejos. La sala quedó en silencio mientras todos observaban. Primero tengo que detener el proceso de reconstrucción automática, explicó Tom mientras trabajaba. Luego, borraré manualmente los archivos de validación de la copia de seguridad dañados y obligaré al sistema a crear otros nuevos a partir del archivo. En 3 minutos, Tom había ejecutado una serie de comandos que ninguno de los consultores había pensado en probar. Pulsó la tecla Intro para ejecutar el comando final y se recostó en su silla. Eso debería bastar, dijo en voz baja. Durante 30 segundos no pasó nada. Entonces, uno a uno, los mensajes de error de las pantallas comenzaron a desaparecer. Las luces de estado rojas comenzaron a cambiar a verdes. El sonido de los sistemas informáticos volviendo a funcionar se podía oír en todo el edificio. Mi ordenador funciona, gritó alguien desde el otro lado del vestíbulo. La base de datos de clientes vuelve a estar en línea, gritó otra voz. Todos los sistemas están operativos, confirmó un técnico. La sala estalló en vítores y aplausos. El Sir Roberts miró las pantallas con asombro y luego a Tom. ¿Cómo lo has hecho en 3 minutos cuando ellos no pudieron hacerlo en 4 horas? Tom se levantó de la estación de trabajo. A veces, la explicación más sencilla es la correcta. Los consultores buscaban soluciones complejas para lo que resultó ser un problema básico de indexación. El señor Roberts se volvió hacia el consultor jefe. Está despedido.
Envíeme la factura por las 4 horas que ha perdido y luego salga de mi edificio. El consultor intentó discutir, pero el señor Roberts ya se había dado la vuelta. Se volvió hacia Tom con una expresión completamente diferente a la que había mostrado esa mañana. Señor Wilson, ¿cuándo puede empezar a trabajar aquí? Tom parpadeó sorprendido. Señor, acaba de ahorrarle a mi empresa millones de dólares y ha evitado el mayor desastre de nuestra historia. Quiero ofrecerle un puesto inmediatamente. La señora Davis dio un paso adelante con aire incómodo. Señor, ya decidimos que el señor Wilson no era adecuado para la cultura de nuestra empresa. El señor Roberts la miró con ira. ¿Qué era exactamente inadecuado en alguien que puede resolver en 3 minutos lo que nos costó 4 horas y $50,000 en honorarios de consultoría? Bueno, tiene un hijo y pensamos que eso podría interferir en su compromiso. Su compromiso. El señor Roberts la interrumpió. Acaba de demostrar más compromiso con la resolución de problemas que cualquier otra persona en este edificio. Señor Davis, su criterio a la hora de contratar es claramente cuestionable. Se volvió hacia Tom. Señor Wilson, le ofrezco el puesto de ingeniero de sistemas senior con un salario inicial de $90,000 al año, prestaciones completas, incluido seguro médico, y, eh, y condiciones de trabajo flexibles para adaptarse a las necesidades de su familia. Tom se sintió mareado. $90,000 era más de lo que había ganado en toda su vida. Señor, no sé qué decir. Di que sí. El señor Roberts sonrió por primera vez en todo el día. Y hay una bonificación por firma de $10,000 disponible de inmediato. Tom pensó en Emma esperando en la escuela, en los materiales de arte que necesitaba, en el dinero del alquiler que se estaba acabando. Sí, señor, acepto. El vestíbulo volvió a estallar en aplausos. Los empleados que habían presenciado la crisis y su resolución aplaudían y vitoreaban. Incluso algunos de los consultores que quedaban aplaudían el logro de Tom. El señor Roberts estrechó la mano de Tom con firmeza. Bienvenido a TechFlow Solutions, Tom. ¿Cuándo puede empezar? Puedo empezar mañana por la mañana, respondió Tom, aún sin poder creer lo que estaba pasando. Excelente. La señora Davis se encargará de los trámites y le proporcionará todo lo que necesite. Cuando la multitud se dispersó y se reanudó el funcionamiento normal, Tom llamó a la señora Rodríguez para compartir la increíble noticia. Luego llamó al colegio de Emma. Señorita Patterson, soy Tom Wilson. Por favor, dígale a Emma que papá ha encontrado hoy un trabajo estupendo. Y sí, definitivamente podemos comprar esos materiales de arte. Cuando Tom recogió a Emma del colegio esa tarde, ella corrió hacia él con los brazos abiertos. Papá. La señora Patterson dijo, has conseguido un trabajo. ¿Estás contento ahora? Tom abrazó a su hija con fuerza. Estoy muy feliz, cariño, y vamos a estar bien. Esa noche, mientras Emma trabajaba en su proyecto de arte con sus nuevos materiales, Tom reflexionó sobre lo rápido que todo había cambiado. La misma empresa que lo había rechazado por la mañana se había convertido en su salvación por la tarde. Había aprendido que, a veces, las mayores oportunidades se disfrazan de los peores rechazos y que, a veces, las habilidades más valiosas son las más simples que otros pasan por alto. Lo más importante era que se había demostrado a sí mismo y a su hija que la perseverancia, el conocimiento y el coraje podían superar cualquier obstáculo. La fe de Emma en su padre se había visto justificada y ahora su futuro estaba asegurado. El padre soltero que había sido rechazado en una entrevista de trabajo se había convertido en el héroe que salvó a la empresa del desastre. Y al hacerlo, también había salvado el futuro de su propia familia.